al Señor. La palabra de Dios dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Así mismo como están de pies, vamos de inmediato a entrar al tema de la mañana. Estamos en una serie, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y en esta mañana yo voy a tener la bendición, porque es una bendición hablar de la palabra de Dios. Pero también el privilegio, es un gran privilegio hablar de la palabra de Dios. Pero también el compromiso de hablar la palabra de Dios. Es un compromiso hablar la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando del tercer mandamiento. De tercer mandamiento. No sé si algunos se lo saben, cuál es el tercer mandamiento, pero mire, no digas nada, yo se lo voy a recordar en esta mañana. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 20, verso 7. Éxodo 27. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tomarás, siga, el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ay, sí, dígalo. ¿Por qué? Porque no tendrá por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Interesante. Pero mire lo que dice otra versión. Dice: no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre ligeramente. Interesante, ¿verdad? Padre, gracias. Gracias, Señor. Poderoso es tu nombre. Gracias por la oportunidad y la bendición que tú nos das en esta mañana de estar en este lugar, alabando y glorificando y exaltando y reconociendo tu grandeza. Señor, gracias por tus maravillas. Hemos venido con un corazón abierto y dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, tú quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, yo te pido que en esta mañana tú has de convencer a cada persona que está aquí en esta mañana o que nos escuchan a través de las redes sociales, que todavía no te han recibido como Salvador de su vida, que en esta mañana ellos sean convencidos a través de tu palabra. Y a lo que ya, Señor, te servimos, yo te pido que tú aumente nuestra fe en esta mañana y que podamos reconocer cuán grande y santo es tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No haga mal uso del nombre de Dios. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana. En el 1968, un hombre del estado de Maryland llamado Ervin West se vio involucrado en una pelea a puñetazo en el carnaval de una escuela secundaria. Cuando lo arrestaron por alteración al orden público, él pronunció una palabra blasfema invocando la condenación de Dios. Al día siguiente lo llevan ante el juez y el juez lo condenó a 30 días de cárcel y una multa de $25 por alterar el orden público. A nadie le sorprendió esto. Pero entonces el juez hizo algo inusual. Y fue que lo condenó a 30 días adicionales de cárcel y una multa adicional por romper la ley que se dictó en el 1723. Esa ley se dictó en Maryland contra la blasfemia. Y la ley del 1723 decía, cito: cualquier persona que
escribe o pronuncie cualquier nombre o palabra profana sobre la Trinidad, especialmente sobre el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, será condenado a una multa de no más de $100 y una pena de prisión a 6 meses de cárcel, o ambas, en la discreción del tribunal. Los defensores de la libertad civiles estaban indignados por eso. Ellos pensaron que Irving había sido tratado injustamente. ¿Creen ustedes que él fue tratado injustamente? Era una ley. Pero ellos dicen que este hombre fue tratado injustamente. Pero si Irving hubiera vivido en los días del Antiguo Testamento, el castigo para este hombre hubiese sido mucho más severo. Porque había un nivel de tolerancia cero para el uso en vano de Dios. Hay un comentarista que me gustó lo que dijo en su descripción del libro de Deuteronomio. Se llama Merrill. Él lo describe de esta manera. Él dice: no levantará el nombre de Yahweh, tu Dios, sin razón. Y de eso se trata este comando. No se trata solo de las malas palabras, sino que se trata de usar innecesariamente el nombre de nuestro Dios. Y este tercer mandamiento es sobre reverencia. No tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjense, hermano, que desde niño escuchamos que el usar el nombre de Dios en la iglesia, en la oración o en algún aspecto religioso no era malo, no era condenable. Pero si decir si decíamos Dios de una manera irreligiosa, era quebrantar el mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano. Cuando la Biblia prescribe tomar el nombre del Señor en vano, no se refiere solamente a decir Dios como exclamación. En cambio, prohíbe invocar innecesariamente el nombre de Dios. Hacer juramento sobre el nombre de Dios y luego no cumplir con ese juramento. En los primeros mandamientos que tuvimos, que el pastor habló, el primer mandamiento, ¿quién se acuerda del primer mandamiento? No lo digan muy duro porque mis oídos no están muy buenos. ¿Cómo fue? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, ¿qué dice? ¿Cómo fue? No tendrá que o no te hará imágenes delante de mí. Amén. Wow, tremendo. Dios lo bendiga. Un aplauso a ustedes, tremendo. Qué memoria. Dios bendiga esa memoria. En esta mañana nosotros vamos a ver el tercer mandamiento. Y este tercer mandamiento se trata de su nombre. Cuando nosotros le escogimos los nombres a nuestros hijos, quizás no tomamos en cuenta el significado del nombre de ellos. Muchos los escogimos así al azar. Y otros se tomaron su tiempo de buscar el significado de ese nombre. Pero los antiguos no lo hacían de esa manera. En aquellos tiempos el nombre en sí era el significado, era la esencia de esa persona. En el Antiguo Testamento los nombres eran importantes. Un nombre no solamente era una etiqueta, se utilizaba para identificar a una persona el nombre. No sé si ustedes recuerdan una historia de Raquel. Raquel, la esposa de Jacob, cuando ella moría,
cuando estaba dando a luz, ella estaba muriendo y murió durante su parto. Y a ese hijo ella le puso el nombre de Benoni. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza, dolor. Pero si su padre Jacob no le hubiese cambiado el nombre a Benjamín, aquel muchacho, él hubiera tenido que vivir toda su vida con un nombre así de degradante. Imagínese usted que le llamen a un niño: ven acá, hijo de mi tristeza. Ven acá, mi dolor. Era degradante vivir con un nombre así. Pero en el pensamiento judío, un nombre no es simplemente una combinación de letras y sonido. El nombre transmite la naturaleza, la esencia, representa la historia y la reputación de lo nombrado. Por eso es que en la Biblia hay tantos cambios de nombre. Ejemplo, a Abraham se le cambió el nombre a padres de naciones. A Jacob, el engañador, se le cambió. ¿Usted se imagina llamar? Mira, el engañador, ven acá. A Jacob se le cambió el nombre de engañador a Israel, el que lucha con Dios. A Saulo de Tarso se le cambió el nombre a pequeño, como símbolo de humildad. A Simón Pedro se le cambió el nombre a Cefas, que quiere decir, a Simón se les puso el nombre Cefas, que quiere decir Pedro, y su significado es piedra. O sea que el nombre es un reflejo de quién es esa persona, porque habla de su carácter y reputación. Por lo tanto, amada iglesia, el nombre de Dios revela quién es Él y qué Él hace. Su nombre es su persona. Lo que le hacemos al nombre de Dios, se lo estamos haciendo a Dios mismo. Dios no ha tenido que cambiar su nombre, porque su naturaleza es constante a través de los tiempos. Él todavía sigue siendo el omnipotente, Él todavía sigue siendo el omnipresente, Él todavía sigue siendo el omnisciente, Él todavía sigue siendo el inmutable que nunca cambia. Él existe por todas las generaciones y Él no ha tenido que cambiar su nombre. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice la Biblia. En Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: pero yo, el Señor, no cambio. Yo no cambio, dice el Señor. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Por eso solo Él puede decir: yo soy el que soy. Solamente Él. La violación de los primeros dos mandamientos conduce naturalmente a la violación del tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El nombre de Dios ha de ser honrado y respetado. No haga mal uso del nombre de Dios. No abuse de su nombre. Y me da temor, hermano, de esta nueva generación que se está levantando ahora, que no tienen temor del nombre del Señor. No tienen reverencia por el nombre del Señor. Hacen chiste del nombre de Dios. Incluso hasta hay cristianos que también hacen chiste del nombre del Señor y usan expresiones discordantes hacia su nombre santo. Y la Biblia dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando venimos a la iglesia, esto no es un club social. Las iglesias no son clubes. No son lugares sociales para compartir y para beber, a tomarnos el cafecito. No. La iglesia es la casa de Dios, donde venimos a honrar y a adorar y a glorificar y a reconocer el nombre que es sobre todo nombre. Este lugar es santo, porque se constituye casa de Dios y puerta del cielo, donde Dios prometió un día que donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, allí estará Él en medio de ellos. La presencia
Dios se hace presente cuando nos reunimos a adorar su nombre. Por lo tanto, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén, gloria a Dios. El temor de los judíos de hacer mal uso del nombre de Dios llevó a muchos de los judíos a poner en vigor la traducción de que ellos no podían hacer uso del nombre santo de Dios. A los judíos de los tiempos del Antiguo Testamento se les prohibía tomar o mencionar o pronunciar el nombre divino de Yahweh, de Jehová. A ellos se les prohibía. Solamente el sumo sacerdote podría mencionar el nombre, y solamente lo hacía una vez al año en el lugar más santo de los santos del templo, en el lugar santísimo. Pero una vez que se destruyó el templo, ellos optaron de no pronunciar a ese nombre. Pero ellos usaban otro nombre para referirse a él, como el Adonai, el Señor, el Elohim, que significa Dios, Hashem, que quiere decir el nombre. Y cuando lo escribían pausadamente. Era tan serio el asunto porque cuando estaban traduciendo la palabra o la Biblia, cuando se encontraban con el nombre de Dios, ellos iban, hacían una pausa, se daban un baño y luego volvían a escribirlo, porque ellos creían que el nombre de Dios era puro y era santo. Cada vez que leemos el nombre de una persona en la Biblia, hay algo acerca de su carácter inherente en ese nombre. Y cuando leemos acerca de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo que estamos diciendo es que no tomes su nombre en vano, porque su nombre es su carácter. Estamos hablando del carácter de Dios, no solamente con el nombre de 4 letras, no. Estamos hablando de la esencia de quién es Dios cuando mencionamos su nombre. Cuando Dios aparece a Moisés por primera vez en la zarza ardiente, Él enfatiza el carácter sagrado de su nombre, que revela su persona, revela su carácter como el Dios que guarda el pacto y el Dios que redime. En el libro de Éxodo capítulo 3, Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre. Fíjense que Moisés no pregunta cómo debería llamarte. Más bien, él les pregunta quién eres, cómo eres, qué has hecho. Y eso queda claro en la respuesta de Dios. Cuando Dios responde a Moisés, Él le dice que Él es el Dios de su antepasado, que Él ha visto su aflicción, que Él ha escuchado su clamor y que Él lo iba a librar de la esclavitud. Dice el capítulo 3 de Hechos, Éxodo 3, se dice así. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel, gracias, y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y Éxodo 6:3 dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová
no me di a conocer a ellos. La historia del Éxodo. Dios realiza milagro por causa de su nombre. Éxodo 9:16. Y a la verdad, yo he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es un concepto reiterado en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 48, verso 11 dice, por mi nombre lo haré, y para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otros. Malaquías 3:16 dice, los que respetan al Señor hablaron de esto unos a otros, y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. Parece ser que hay un libro para las personas que honran el nombre de Dios. Parece que hay un libro escrito para aquellos que honran y respetan el nombre de Dios. Atacar el nombre de Dios es atacar a Dios directamente y personalmente. Hablando tanto a Moisés como al pueblo de Israel, Dios prohíbe estrictamente el mal uso de su nombre. Él dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá por inocente al que lo hace. Es más serio de lo que nosotros nos imaginábamos. Es más profundo de lo que pensábamos. Ahora, ¿qué significa tomar en vano? La raíz de la palabra vano viene de una palabra antigua francesa que quiere decir vain, sin valor. Y de la palabra latina venus, que quiere decir desprovisto de valor real, inactivo, improductivo. Eso quiere decir la palabra vano. Pero en el término hebreo viene de la palabra chao, que significa o se refiere a algo vacío, a algo falso, a algo sin propósito, a algo engañoso, a vanidad. Resumiéndolo simplemente en una falta de respeto. Tomar en vano puede referirse a algo falso o engañoso como la profecía. El mal uso del nombre de Yahweh incluye representarlo falsamente. Jeremías capítulo 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No lo envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hay personas que toman el nombre de Dios en vano dando falsas profecías. En Ezequiel 13 del 3 en adelante dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no en el espíritu de Dios, ni en el Espíritu Santo, y nada han visto. Aquellos que dicen veo, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme lo que ellos han dicho. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Salmo 139:20 dice, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Quiere decir, hermano, que son enemigos de Dios los que toman
el nombre de Dios en vano y los representan falsamente. Tomar el nombre de Dios en vano también se refiere a algo engañoso como la adoración. La Biblia dice en Isaías capítulo 1:13, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El mal uso del nombre de Yahweh o de Jehová incluye hacer juramento falso en su nombre. Levítico capítulo 19:12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Proverbio 39 dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Yo estoy usando mucha Biblia porque es la palabra del Señor. Y yo quiero que ustedes entiendan el valor y el significado del nombre de Dios. Que esto no es algo trivial. Que nosotros tenemos que tomar en serio este nombre que es sobre todo nombre. Y que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano de ninguna manera. Tenemos que honrar y reverenciar su nombre cuando escuchamos el nombre del Dios del universo. Amén. Estoy hablando un poco pausado, yo hablo un poquito más rápido. Lo que pasa es que hay una hermana que me está traduciendo y a veces yo hablo muy rápido y se ve, ¿va? Y yo quiero que todos entiendan el mensaje, tanto el del habla hispana como el habla inglés, ¿ok? Ahora, ¿cómo puede una persona tomar el nombre de Dios en vano? Mire, hay una palabra que se llama blasfemia. ¿Quiénes han escuchado esa palabra? Y la palabra blasfemia aparece 56 veces en el Nuevo Testamento. Y quiere decir maldecir, injuriar, calumniar, insultar y difamar. Y en Levítico capítulo 24 hay un episodio interesante de un hombre que profana, que blasfemia públicamente el nombre de Dios. Y prescribe que la blasfemia del nombre se castiga con la muerte. Levítico 24:10 en adelante dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Mire que no menciona el nombre, porque es demasiado santo. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomi, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y los hijos de Israel hablaron diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfema el nombre, que muera. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Este hombre blasfemó el nombre. Él era mitad egipcio y mitad israelí. Y para molestar al israelita, ¿verdad? Para molestarlo, y le voy a dar por donde más le duele. Ustedes, cuando hay dos personas discutiendo, el que quiere ganar, quiere herir a esta persona, y usted lo ve buscando la palabra o la expresión que más le duela a esta persona para herirlo, para marcarlo. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O ha escuchado a alguien? Y usted ve que están discutiendo, pero estoy buscando una palabra que le duela, que lo parta, que lo devorone. Dice, ya yo sé, voy a mencionar el nombre.
le dio por donde le dolía. Mencionó el nombre. Él quería molestarle a aquel hombre. ¿Y por qué lo llevan a Moisés? ¿Por qué llevan a Moisés este hombre? Moisés no sabía cómo aplicar el castigo a este hombre. Porque el tercer mandamiento, hermano, de tomar el nombre de Dios, ya estaba claro. Ya había sido promulgado. La pena de romper este mandamiento ya había sido escrito. Entonces, ¿por qué Moisés consultó a Dios? Porque se trataba de un extranjero. Ya los israelitas sabían lo que les tocaba si mencionaban el nombre. Pero este extranjero es algo nuevo para Moisés. Y él dice, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque este hombre no de los nuestros, él no es israelita. Él es un hombre extranjero. Y Moisés quería estar seguro de que la ley debía aplicar en ambos casos. Y Moisés le dice al Señor, ¿pero qué vamos a hacer, Señor? Y la respuesta está en el versículo 16. Dice, el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Este hombre se peleó a puñetazo como Erwin West en Maryland. Se peleó a puñetazo con esta persona y blasfemó el nombre. Lo blasfemó. Dice el texto que blasfemó el nombre. Y Moisés ni siquiera usaría el nombre de Yahweh. Él simplemente dijo que ese hombre blasfemó el nombre. Nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, hermano. Cuando nuestro comportamiento, cuando nuestra conducta dice lo contrario de lo que profesamos, lo cual da motivo al no creyente a anunciar blasfemia contra el nombre de Dios. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de vosotros. Pronuncian blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Mateo capítulo 3, versículo 28 en adelante dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Lucas 12:10 dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Tomamos el nombre de Dios en vano y es a través de la frivolidad. No invoques el nombre de Dios, ni siquiera en broma. No se puede mencionar. Porque eso es trivializar el nombre de Dios. Trivializamos el nombre de Dios cuando hacemos chistes del nombre de Dios. Cuando hacemos broma del nombre de Dios. La blasfemia quiere decir grosería, maldición. Es un lenguaje obsceno que proviene de un comportamiento irreligioso o irreverente. Y Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es justo, Dios es soberano, es majestad del universo y todo lo que hay en él. Por eso debemos de honrar el nombre de Dios. El hecho de que el hombre en Levítico 24 sea extranjero no le daba la libertad de blasfemar el nombre de Dios. Y el hecho, hermano, de que sus hijos y su familia no conocen a Dios o no sean creyentes, esto no quiere decir que ellos tengan la libertad de irrespetar el nombre de Dios en tu casa con actos impíos.
Tú eres el embajador del reino de Dios. Por lo tanto, no debe permitir que nada ni nadie haga lo contrario del reino que usted represente. No lo puede permitir. No puede permitir que alguien venga a su casa a decir chiste o broma o burlarse del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jehová Dios de los ejércitos. Te está representando aquí en la tierra. Usted es un embajador del Señor. Usted es un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores, dice la palabra. Real sacerdocio, nación santa. Estamos representando un reino donde el rey cuyo nombre es Jehová Dios de los ejércitos, Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos hablando de cualquier reino. No estamos hablando de cualquier representante político. Estamos hablando del creador del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios grande, el Dios todopoderoso, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. No estamos hablando de cualquier persona. Hay un caso en 1 Samuel de un padre que les permitió a sus hijos actos impíos en su casa. Y dice 1 Samuel 3:13, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, él no los ha corregido. Los hijos de Eli habían blasfemado contra Dios con sus actos impíos. ¿Y sabe lo que lleva esto? A la muerte. Dice que lo llevó a la muerte. El verso 11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fine. Ese es el final de los blasfemos. Ese es el final cuando usted blasfema el nombre de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano y blasfemamos contra Dios cuando mostramos falta de reverencia hacia ese nombre, tratando irrespetuosamente su presencia. En Números capítulo 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Otra manera de hacerlo es mediante la falsedad y la hipocresía. ¿Saben lo que es un hipócrita? Un hipócrita es un actor. Es actuar. Cuando nuestro caminar de fe, iglesia, no coincide con nuestra profesión de fe, deshonramos el nombre de Dios. Somos hipócritas entonces. Un hipócrita es una persona que profesa el nombre de Dios, pero vive para sí mismo y el mundo. Es una persona que usa el nombre de Dios para manipular a la gente para conseguir lo que quiere. Es una persona que usa el nombre de Dios para conseguir apoyo para proyectos que no necesariamente son la voluntad de Dios. Es una persona que usa el nombre de Dios para conseguir seguidores, para engañar a la gente. Esta persona, hermano, estos no son solamente hipócritas, sino que son enemigos de Dios, los cuales representan falsamente tomando su nombre en vano. Los representan a Dios falsamente. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pero oiga, escuchen lo que dice Deuteronomio 31:30. Dice: mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus casas y descendieren vivo al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.
Pero Dios no lo hace. Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Por qué la gente toma el nombre de Dios en vano, hermano? ¿Por qué usan el nombre de Dios innecesariamente si existe un castigo tan severo? ¿Por qué? Número uno, por falta de conocimiento. Y número dos, por falta de una experiencia de salvación genuina. ¿Qué es lo que no se debe de tomar en vano? La palabra hebrea comúnmente traducida como tomar en Éxodo 27 es nasa, que significa llevar, levantar, invocar el nombre de Dios. Significa llevarlo tal como Aarón llevaba el nombre, como él llevaba el nombre de los israelitas en su pectoral. En Éxodo capítulo 28, 29 dice, llevará Aarón los nombres de los israelitas o de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial de Jehová continuamente. Este mandamiento o esta palabra prohíbe la hipocresía. Si usted es cristiano, usted lleva puesto el nombre de Cristo. La Biblia dice en Romanos 13:14, más bien vístanse del Señor Jesucristo. Vístete con la presencia de Dios. Por lo tanto, usted está llevando algo sagrado. Si usted hace algo que deshonre este nombre, usted estará haciendo un mal uso del nombre del Señor, porque usted lleva puesto la vestidura de Cristo. Llevamos la vestidura de Cristo. Tenemos la vestidura de Cristo. Y como tal, nosotros debemos de honrar a ese nombre. En vano significa o no levantar. Quiere decir, no quiere decir las 4 letras del tetragrametón que habla la Biblia, ¿verdad? Del nombre de Jehová, las 4 consonantes. No quiere decir que usted no debe de mencionar ese nombre. No es lo que quiere decir. Está hablando de la reputación. Está hablando del carácter. Está hablando de lo que representa la esencia del Dios todopoderoso, del Gibor, del Dios fuerte, del Dios eterno que vive y reina por los siglos de los siglos. No está hablando del nombre de las 4 letras en sí, sino lo que representa ese nombre, su personalidad, su carácter. No levantar, no llevar ese nombre para destrucción, para falsedad, para mentira. En otras palabras, nosotros no podemos decir que creemos en Jehová Dios y luego actuar de una manera consistente con aquello que decimos que creemos. Si nosotros decimos que creemos en Dios, debemos de actuar de manera consecuente con esta creencia. No debemos hablar del nombre de Dios de una manera que no preserve la reverencia y el respeto debido a su nombre. La palabra yo soy, que habla en Éxodo capítulo 14, significa el ser absoluto de Dios. Yo soy quien soy, dice el Señor, sin principios, sin final, sin principio, sin dependencia de nada fuera de mí. Eso es lo que significa su nombre. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los nombres no solamente son una mera etiqueta que ayudan a distinguir a una persona de otra, sino que son expresiones de la realidad de un individuo. Es todo lo que esa persona es. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, yo Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. Y el pastor habló de ese atributo de Dios. Entonces, los celos son parte de su realidad.
Porque cuando llegamos a Éxodo 34:14, dice, no adorarás a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esta es una descripción de la realidad de Dios. Y en Éxodo 34:14 es su nombre. Es su nombre. Y ese nombre es quien describe el carácter de Dios. Y así usted lo va a ver en toda la Biblia. En Isaías capítulo 57:15 dice, así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Esa es su realidad. Así que ese es su nombre, el santo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, se llamará su nombre consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es su realidad. Así que es su nombre, consejero, admirable, Dios fuerte y príncipe de paz. En Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su realidad es un salvador. Entonces su nombre es Jesús, uno que salva. Apocalipsis 19:3 en adelante dice, el nombre por el cual es llamado es la palabra de Dios. En su manto y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Él es. Su realidad, Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que ese es su nombre. Oseas 12:5 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. El libro de los Salmos 83:18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Fíjense, hermano, hay personas que le encantan jurar en falso. Y usted dice, te juro por la salud de, te juro por la tumba de. Y se le importa, hermano, jurar. Por cualquier cosa juran. Juran ante el vecino, juran ante los hijos, juran ante el comerciante, juran ante su esposa, juran ante su esposo, juran en todas partes. Pero como portadores del nombre de Dios, iglesia, el que toma el juramento debe cumplir el juramento. Jesús protegió a sus seguidores de tomar el nombre de Dios en vano cuando dijo, no jurar en absoluto. En Mateo 5:34, Él dice que tu sí signifique sí y tu no signifique no. Todo lo demás viene del maligno, dice. Todo lo demás, no agregue más. Jesús se refería directamente, hermano, a un resumen de este mandamiento. Y que como pueblo de Dios, como elegido de Dios y como sus agentes, nuestras acciones lo deben de reflejar a Él directamente. La palabra jurar es prestar juramento. Pero la palabra perjurio es mentir bajo juramento. El tercer mandamiento puede prohibir jurar en vano o simplemente jurar en falso. Dice Mateo 5:33, dice, oíste que fue dicho por los antaños, no perjurarás, sino que cumplirá al Señor tus juramentos. Pero dice el Señor, pero yo digo, dice el Señor, no juréis en absoluto. No juréis. Siempre se ha considerado el perjurio
como uno de los mayores delitos morales y sociales, porque implica una falta absoluta de reverencia hacia Dios y destruye la sociedad civil al hacer imposible la administración de justicia. La ley judía condenaba al testigo falso. Los egipcios castigaban el perjurio con la muerte. Los griegos las castigaban dándole una multa a las personas y con la pérdida de los derechos civiles. Pero los romanos en la antigüedad también imponían la muerte. Y Dios advierte, iglesia, repetidamente a los sacerdotes de Israel que no profanen su nombre jurando falsamente por el nombre de Dios. En Levítico capítulo 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo, Jehová. Invocar el nombre de Dios para ser testigo de una mentira, hermano, es tomar su nombre en vano. Mateo dice 5:33. Otra vez habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en ninguna cosa, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurará por tu cabeza, porque no puede hacer que un solo cabello sea blanco o negro. Pero que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Porque todo lo que es más que esto procede del maligno. Deuteronomio 28 del 58 en adelante dice: si no guardas cuidadosamente toda la palabra de esta ley que están escritas en este libro, para que temas este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor traerá sobre ti y sobre tu descendencia plagas extraordinarias, plagas grandes y prolongadas, y enfermedades graves y prolongadas. ¿Y quién va a mencionar el nombre? ¿Quién se atreve a mencionar el nombre? En vano. Miren las consecuencias. Y los israelitas estaban seguros de eso. El nombre de Dios debe ser tratado, iglesia, con reverencia. No debe ser profanado por jurar en falso. Jeremías 5:2 dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Zacarías 5:4 dice: yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Jeremías 7:9 dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incendiando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Hay personas que han profanado, han violado, han quebrantado, mancillado el nombre de Dios con sus comportamientos y con sus actitudes. Lo han corrompido, lo han degradado, lo han manchado, lo han mancillado ese nombre sagrado. En vez de reverenciarlo, en vez de honrarlo, han hecho todo lo contrario. Han pasado la línea, han trivializado el nombre de Dios. Hay algunos por ahí que dicen que creen en Cristo. Y son cristianos nominacionales, de nombre solamente. No porque viven una vida cristiana son cristianos. Van a la iglesia porque ya es una costumbre ir los domingos a la iglesia. Porque va a la familia. No porque han abandonado su vieja costumbre y su vida práctica o la práctica del pecado. No porque tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esas personas están trivializando el nombre del Señor porque no están viviendo lo que están supuestamente a vivir.
Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Profanar el nombre es tratar algo sagrado como si fuera común. No se puede tratar el nombre de Dios en vano, iglesia, y punto. No se puede. No se puede. Profanar el nombre es tratar algo sagrado como si fuera común. No. No podemos tratar el nombre de Dios sagrado como si fuera común. No se puede tratar el nombre de Dios con ligereza. Miren lo que dice Levítico 22:2. Dice, habla ahora a sus hijos que se aparten de las cosas santas de los hijos de Israel y que no profanen mi nombre en las cosas que me santifican. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová, dice el Señor. La verdadera prohibición es pronunciar el nombre de Dios de una manera que carezca de reverencia adecuada. El nombre de Dios se usa en vano, literalmente, iglesia, cuando se usa sin sentido, cuando se usa con ligereza, con trivialidad, cuando no se le da el carácter, el significado, el valor y el reconocimiento que tiene ese nombre. El libro de los Salmos, capítulo 8, verso 1 dice, Jehová, Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Su nombre es una revelación de Dios mismo. Es hablar del nombre de Dios, es hablar del Dios todopoderoso. Oh Dios, dice David, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. El Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que Dios está cerca de ti, presto para socorrer tus necesidades. Por lo tanto, no tome su nombre en vano. No lo tome en vano. Dios está cerca de ti. Dios está cerca de su pueblo. Dios está cerca de nosotros. Por lo tanto, no debemos trivializar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es grande y temible. A modo de conclusión, debemos usar el nombre de Dios de una manera que refleje su grandeza. Su nombre es glorioso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 29:2. Su nombre es engrandecido. Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Isaías 12:4. Su nombre es santo y temible. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Salmo 99:3. Y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres excepto el nombre de Cristo en el que podamos ser salvos. Para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que estás en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria
de Dios Padre. Fíjese, hermano, que cuando Jesús se dirigía a él decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. El nombre de Dios debe de ser respetado. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Salmo 96:8. Por lo que el nombre implica y encierra en sí mismo su grandeza, su majestad, su poder, su señorío, no debemos de tomarlo en vano. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Significa, no tomes a Dios o cualquier cosa que su nombre exprese de su realidad en vano. Dios es el yo soy, el ser absoluto, celoso, santo, temible, Dios fuerte, Padre eterno, Jesús, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. El alfa y la omega. Eso es lo que es su nombre, iglesia. Su realidad, su santidad, su divinidad. Por lo tanto, no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. No lo debemos de tomar. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el grande. Él es el temible. ¿Sabe que hay un atributo de Dios que le dicen el Gibor? El fuerte. El todopoderoso. Él es el omnipotente que todo lo puede. Él es el omnisciente que todo lo sabe. Él es el omnipresente que está en todo lugar. Por lo tanto, iglesia, no tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Cuánto da un aplauso a ese nombre que es sobre todo nombre?